yo creo que Dios nos ha estado hablando a cada uno de nosotros durante toda esta temporada, pero a veces, yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me pasa mucho, que a veces uno siente, hay temporadas de la vida de uno que uno siente que uno es más como un espectador a un participante. Ayer, por ejemplo, miraba la transmisión de un artista cristiano que invitó a varios personajes famosos a su transmisión. Entonces, pues claro, la gente era saludando, la gente era dejando comentarios, pero eran tantos los comentarios que ellos no se pueden detener a saludar a persona por persona. Entonces a veces las personas simplemente están como espectadores, mientras que los dos que están ahí están hablando y conversando entre ellos. Muchas veces mi relación con Dios ha sido el ver a otra persona hablando con Dios, el ver cómo otra persona sí tiene una relación con Dios y no siento que yo tenga esa clase de conexión, solamente estoy viendo cómo Dios le habla, estoy viendo cómo Dios lo usa, estoy viendo cómo Dios lo cambia, pero no estoy viendo eso en mí. Y yo he sido de las personas que trata de entonces hacer fórmulas y buscar métodos. De pronto un método es buscar en YouTube la enseñanza de este pastor que siempre me ha hablado y que esta vez me va a hablar de nuevo. Y me he vuelto dependiente de esa clase de cosas, porque el pastor tiene una mejor conexión que yo, porque este cantante tiene una mejor conexión que yo. Él sí está hablando directamente con Dios y yo a través de lo que ellos dos hablen puedo como aprender algo. Pero Dios quiere con nosotros, a pesar de que Él habla por medio de todas estas circunstancias, a pesar de que buscar enseñanzas en YouTube y las canciones y las películas, todo eso es totalmente válido y Dios sí habla por medio de eso. Él quiere que cada uno de nosotros le escuche personalmente. Y usted y yo sabemos, a los que hemos tenido la experiencia de que en algún punto Dios nos diga algo puntual, nos diga algo específico a nuestra circunstancia, nos responda de una manera en que sabemos que es con nosotros específicamente que está hablando. Esa sensación, esa experiencia es única. Esa experiencia no se cambia por nada. Así que esa es la intención, pero en medio de esta temporada muchos de nosotros podemos estar sintiendo que no estamos escuchando a Dios de la mejor manera. Y a veces no se trata de que no estemos, de que él no esté hablando, a veces es que no sabemos cómo escucharle, la mayoría del tiempo es así. Piense por lo menos en un momento, piense en Josué, el general del ejército de Israel, tocayo mío. Piense por ejemplo cuando Moisés estaba con él. Todas las instrucciones que Josué recibía como general del ejército se las daba Moisés. Moisés era el que estaba hablando con Dios y venía a Josué y le decía, mira, el Señor dice esto y esto y esto. Y por eso él podía estar seguro de que eso era real. Pero, ¿qué pasa con Moisés? ¿Qué pasa con Moisés? Moisés se va. ¿Y qué pasa con Josué? Josué ahora tiene que establecer una relación directa con Dios. Entonces, por ejemplo, vemos a Josué a principios del libro que lleva su nombre, que él envía a dos espías. ¿Por qué Josué envía a dos espías? Miren que en Números 13, Dios le dice a Moisés, envía 12 hombres a la tierra de Canaán para que vayan y miren la tierra y recopilen información. Totalmente válido. Es Dios el que está diciéndole a Moisés que haga eso. Pero en Josué, cuando estamos leyendo el capítulo 2, si no estoy mal, no vemos a Dios por ningún lado. Dios no le dice a Josué, envía dos hombres a Jericó para que ellos vayan y evalúen. Eso no es una instrucción de Dios. Lo que Josué está haciendo es siguiendo un método, porque ese es el método, esa es la manera en cómo Dios le habla a Moisés, entonces yo creo que voy a hacer lo mismo. Y para mí esa es una de las historias más chistosas de la Biblia, porque yo siempre he dicho que estos dos son los peores espías de la Biblia. Ellos llegan ahí y no duran ni siquiera un versículo y ya la gente los reconoce, tienen que esconderse. Se supone que el trabajo de un espía es que no lo descubran. Aparte de eso, estos dos hombres tienen la tarea de recopilar información, pero no son ellos los que hacen el trabajo investigativo, de visitar tabernas, de visitar establecimientos y preguntar cómo están todos, no. La que le da la información realmente a los espías y a Josué es Rahab, una prostituta de Jericó. Así que Dios usa el plan de Josué, aunque no era el plan de Dios, no era como la estrategia de Dios, pero Dios le afirma a Josué a través de Rahab, no a través de los espías. Pero ¿qué pasa cuando Josué está en Jericó? Justo antes de empezar la estrategia famosa de Dios de darle vueltas a una ciudad. Josué se encuentra con mismo Dios. La Biblia dice el ángel del Señor, que es una expresión que usa la Biblia para referirse a Dios particularmente. Y ahí en ese momento Josué tiene un encuentro personal
Ya no es a través de Moisés, ya no es a través de estrategias o metodologías que alguien más había usado, ya es a través de un encuentro específico, donde es el ángel del Señor que le dice a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas es santo. Eso está en Josué 5. Así que ahí Josué sí tiene su propia experiencia. Y hoy quiero hablar sobre eso, sobre 3 momentos del Evangelio, donde el Señor se da a conocer, donde estas experiencias que vamos a reflexionar esta mañana nos pueden ayudar a reconocer a Dios donde quiera que estemos. Por ahora estamos en cuarentena, estamos en la casa, de pronto haciendo muchos oficios, trabajando, estudiando, de pronto a veces aburridos. Pero en medio de todo esto, el Señor está hablando. Y quiero hoy enfatizar en 3 momentos muy especiales para mí, donde podemos reconocer a Jesús. Así que yo le pido que me acompañe ahí en su Biblia a Marcos capítulo 16, versículo 9. Así que puede ir rápidamente. El primer escenario en donde vemos a Jesús es en la tumba. Estos 3 escenarios que voy a señalar esta mañana son en el día de la resurrección, un domingo como hoy. Todos estos 3 escenarios pasan el mismo día. Y en esos 3 escenarios vamos a ver cómo Jesús se revela a nosotros. Marcos 16:9 dice así: después de que Jesús resucitó al amanecer del primer día de la semana, se le apareció primero a María Magdalena, de quien había expulsado 7 demonios. La primera mujer que vio a Jesús y la primera persona que vio a Jesús es María Magdalena. María Magdalena no es la mujer a la que iban a apedrear por estar de adúltera, eso es como una creencia de Hollywood que todos tenemos. No, María Magdalena es una mujer a la que Jesús le había expulsado 7 demonios y es la primera en ver a Jesús. Nada más esto ya es bastante emocionante, ya es bastante interesante. Y es bueno que nos detengamos aquí solamente a reflexionar en el solo hecho de que es una mujer la que ve a Jesús por primera vez. Porque es la mujer la que se levanta temprano. En otros evangelios dice que eran varias mujeres las que fueron a la tumba a perfumar el cuerpo de Jesús, las que madrugaron. ¿Por qué Pedro y Juan no madrugaron? Pero es la mujer la que tiene un corazón de ternura, de cariño, de cuidar el cuerpo de Jesús. Y no solo es una mujer que fue endemoniada, una ex endemoniada, si queremos ponerle así. Es la primera que ve a Jesús, es la primera que tiene un privilegio tan grande. Y vamos a volver a ese hecho tan importante. Ahora, sabemos que cuando las mujeres iban en camino tenían temor de remover la piedra porque obviamente pues, no podían, ellas no eran tan fuertes. ¿Y cómo iban a hacer para perfumar el cuerpo de Jesús si la piedra estaba en la mitad? Y incluso Edgardo nos ha compartido en otras ocasiones acerca de lo importante del hecho de que los ángeles remueven la piedra no para que Jesús salga, sino para que las mujeres entren a la tumba y vean que Jesús no está ahí. Jesús no necesitaba la piedra quitada del medio, pero las mujeres sí necesitaban la piedra para ver. Así que ellas ven que no está ahí. En Juan capítulo 20, si quiere ir rápidamente allá, Juan 20 del 1 al 18 expande esta historia un poco más. Vemos que María es la primera que ve esto. Vemos que María va y habla con Pedro y Juan. Pedro y Juan salen corriendo. Dice la Biblia que Juan le gana a Pedro corriendo. Llegan, Juan se queda en la puerta, Pedro entra, Pedro mira, Pedro toca. Juan ve y dice que Juan creyó y se fueron los dos. Pero María se queda ahí en la tumba. Y yo quiero que me acompañe, porque esto es muy importante. Este es un suceso hermoso. Yo les voy a ser sinceros, iglesia. Esta mañana yo estaba terminando mi bosquejo y yo tenía pensado solamente hablar de uno de los sucesos que terminó siendo 3. Este no era uno de mis planes, pero me pareció hermoso algo que el Señor señala dentro de esta historia. María se queda en la tumba, está llorando porque su maestro no está. El cuerpo de su maestro ha desaparecido. Parece ser que Colombia no es el único país donde cuerpos de inocentes desaparecen porque han sido asesinados por el gobierno. Parece ser que María había pensado, alguien se lo robó, quién sabe dónde lo tiraron, quién sabe qué hicieron con su cuerpo, y es su maestro. Ella está llorando. Incluso la Biblia nos dice que ella había 2 ángeles dentro de la tumba,
y los ángeles le preguntan por qué está llorando. Ella les cuenta, es que se han llevado el cuerpo. Mientras ella está haciendo eso, dice que Jesús aparece. Pero ella no lo reconoce, ella cree que es el jardinero. Juan 20:15 dice que Jesús le pregunta, ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. Esta mujer estaba dispuesta a cargar el cuerpo de Jesús, a hacer lo que fuera, a regresar el cuerpo a un estado de honra. Y antes de que vayamos al siguiente versículo, porque el siguiente versículo nos encanta, porque es muy hermoso lo que va a pasar, deténgase por un momento ahí. Trate de ver la escena. Porque María está a punto de reconocer que Jesús está vivo. María está a punto de recibir el más alto consuelo a su dolor. Pero antes de llegar ahí, algo está pasando. María está mirando la tumba. La Biblia nos dice que ella estaba mirando la tumba vacía. Y cuando mira la tumba, lo que siente es dolor, lo que siente es ausencia de algo que debería estar ahí y no está. Ella se había levantado temprano a ver algo que ahí no está. No reconoce quién la está llamando. No reconoce quién le está preguntando. Está tan encerrada en su dolor y en su ausencia. Ella lo único que quiere es el cuerpo sin vida de Jesús. Esa es su petición. Mis hermanos, aun cuando no lo veamos, Jesús está en medio de nuestro dolor. Jesús está en medio de nuestras lágrimas. Aun cuando tenemos la mirada puesta en esas tumbas de nuestra vida y en esas experiencias duras, aun cuando incluso estamos pidiendo cosas que no vamos a recibir. Todas esas noches que hemos llorado pidiéndole una manifestación, una respuesta que se haga presente, que nos haga sentirle, y no sentimos nada, Él está ahí. Esos días en donde de pronto hemos estado llorando, desesperados, angustiados, sin poder dormir, sin recibir la respuesta, Él está ahí. Y a veces no lo vemos, creemos que es un jardinero, creemos que nos acompaña alguien más, pero no Él. Pero Él está ahí. Y cuando Jesús se hace manifiesto por medio de algo en particular, a través del nombre de María. A veces creemos que la fe es sentir algo todo el tiempo. Y yo tengo fe porque me siento bien, porque siento algo en mi corazón, porque siento alivio, porque siento descanso. Pero la fe es seguir creyendo, aun cuando no sentimos nada, aun cuando no recibimos una respuesta. De repente Jesús abre los ojos de María de una manera muy hermosa y muy particular. Y es que la llama por su nombre. Ahí podemos leer en el versículo siguiente, el versículo 16, que Él le dice María. Qué hermoso que Jesús no nos ve como una multitud de personas, así como dice Apocalipsis, que también es una figura muy linda, solamente como un montón de gente. Qué bueno que no somos como esos espectadores en el chat de alguien famoso que simplemente están ahí, pero que la persona famosa no está viendo realmente. Qué bueno que Jesús nos conoce por nuestros nombres, conoce nuestras realidades, conoce nuestras historias, conoce nuestras heridas, conoce nuestros miedos. La misma voz que hizo a María libre, la misma voz que seguramente habló a los demonios de María y les dijo fuera de ella, ahora le está llamando por su nombre. Y miren lo que dice el versículo. Ella giró hacia él. María no reconocía a Jesús porque todavía seguía viendo la tumba. Pero cuando Jesús la llama por su nombre, ella voltea la mirada. Y yo me preguntaba a mis hermanos esta mañana, ¿cuántas tumbas seguimos viendo? ¿Cuántos recuerdos seguimos visitando? ¿Cuántas cosas seguimos diciendo? ¿Cuántas mentiras nos seguimos repitiendo? Y ojalá, y mi oración esta mañana es que cada uno de nosotros que se encuentre así, el Señor nos llame por nuestro nombre y nos haga voltear la mirada para que veamos al Maestro. No solamente María vio al Maestro, no vio lo que esperaba, ella quería el cuerpo. ¿Dónde está el cuerpo? Dénmelo, yo lo cargo, yo lo traigo. No, ya no era un cuerpo lo que ella había recibido, estaba recibiendo la vida misma ahí. Recibió a su Maestro, resucitado, glorioso, pero no solo eso, recibió un
una buena noticia. Miren que en los versículos anteriores, ella ve que la tumba está vacía y va y les cuenta a los discípulos que el maestro no está. Pero lo que cuenta no es una buena noticia, lo que cuenta es una mala noticia. Se robaron el cuerpo de Jesús. Esa es su noticia. Pero ahora tiene una nueva noticia. No es que se robaron el cuerpo de Jesús, es que Jesús resucitó. Y ahora recibe una misión, recibe un propósito. Ya no es solamente el cuerpo, ya ahora tiene vida y tiene un propósito. Ve y dile a mis hermanos, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios, dice Juan, capítulo 20, versículo 17. Yo no sé si usted recuerda cuántas veces Jesús nos ha llamado hermanos en la Biblia. Yo creo que esta es la primera. Porque ahora, después de este domingo, después de este momento tan importante en nuestra historia, somos hechos hijos de Dios y somos sus hermanos. Y la primera persona que va a predicar del Evangelio a los apóstoles, la que evangelizó a los apóstoles, si queremos decirle así, la que llevó la buena noticia a los 12 o a los 11, fue María Magdalena. Ya no era una mujer viendo una tumba vacía, ya no era una mujer viendo muerte, viendo dolor, viendo tristeza, ya era una mujer que en medio de su quebranto conoció a Jesús, la voz del Maestro que le hizo voltear la mirada y le dio un propósito, le dio una misión, le dio una nueva vida. Así que Jesús se hace manifiesto a nosotros cuando nos llama por nuestro nombre. El nombre que nos ha dado, que somos suyos, que somos sus hijos, que somos amados, que somos perdonados, que somos hechos nuevos, que somos libres. Y que esas verdades, que esos nombres, que esa manera en cómo Él nos llama, nos haga voltear la mirada a verlo. Que dejemos de ver esas tumbas que ya están vacías. Esa es la primera historia. La segunda pasa un poquito más tarde ese domingo. Yo he compartido antes sobre esta historia y para mí es uno de los pasajes más hermosos del Evangelio. Una historia que nos sigue demostrando que Jesús está interesado en acercarse a nosotros, aun cuando nosotros no estamos buscándole, que Jesús es el que nos busca, que Jesús es el que se acerca. Primero estábamos en la tumba, ahora vamos al camino. Jesús también se revela a nosotros en el camino. No en el camino hacia Él, más bien en un camino que se aleja de Él. Estamos hablando del camino de Emaús. De nuevo estamos con discípulos de Jesús y esto es importante porque no estamos hablando de personas nuevas, de personas que no conocían quién era Jesús. Estamos hablando de gente como María Magdalena y ahora estos dos discípulos, Cleofas es uno de ellos, nos dan ese nombre, que le han conocido, que saben quién es Él. Como nosotros también, que han vivido, que han visto milagros, que han visto enseñanzas. Pero algo pasó hace 2 días, el viernes pasó, que lo mataron. Y eso les cambió por completo su percepción. Ellos van conversando sobre lo sucedido, van haciéndose preguntas, seguramente manifestando sus decepciones sobre lo que está pasando. Y en medio de eso, se van alejando de Jerusalén. ¿Por qué ellos no están con los discípulos? Uno de los evangelios más adelante nos va a decir que con los discípulos había más gente, pero ¿por qué ellos se van? ¿Tiene sentido seguir unidos si ya Jesús no está? ¿Tiene sentido seguir reuniéndonos si ya Jesús no está? Yo mejor me voy para Emaús. No está tan lejos, igual está a 11 kilómetros de Jerusalén. Y en medio de ese camino de distanciamiento de la comunidad, de distanciamiento de la misión que les había sido dada, Jesús se acerca y les pregunta, ¿qué vienen discutiendo por el camino? Y ellos se detuvieron, dice una de las versiones, cabizbajos. Otra de las versiones dice que se detuvieron entristecidos. Otra de las versiones dice que Jesús les dice que vienen discutiendo y por qué están tristes. Se les notaba. Ellos se sorprenden y le dicen con tristeza a este peregrino entrometido, ¿acaso eres el único que no sabe todo lo que ha pasado? De un nazareno, Jesús, poderoso en palabra, que hizo muchos milagros. El versículo 21 para mí es uno de los versículos que más frustración expresa en la Biblia. Cuando dice, nosotros teníamos la esperanza de que fuera él el Mesías que había de rescatar a Israel. Era nuestra esperanza y lo mataron hace 3 días. Hace nada, eso es súper reciente. Incluso dentro de la narración, ellos nos cuentan algo y le cuentan a Jesús algo,
que unas mujeres fueron temprano a la tumba y que vieron que la tumba estaba vacía, que vieron unos ángeles y que Él está vivo, que eso es lo que nos están diciendo, que Él está vivo. Y después dice la versión Reina Valera, que ellos dicen, fueron también unos de los nuestros. Y a mí me encanta esa diferencia porque es muy cultural. Las mujeres no son de los nuestros. Ellos están diciendo que vieron unos ángeles, que lo vieron vivo, pero tú sabes cómo son las mujeres. Seguramente estaban muy, no sé, muy emotivas y de pronto tuvieron alguna clase de visión muy interna, muy emocional. Pero fueron unos de los nuestros, no cualquiera, fue Pedro y Juan. Pero ellos no vieron a nadie. Y entonces Jesús ahora va a usar dos cosas para darse a conocer. La primera es la escritura. Jesús les dice que el versículo 27, estamos en Juan 24, dice, Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las escrituras decían acerca de él. Dios nos habla a través de las escrituras, pero mis hermanos, solamente vamos a poder entender bien las escrituras si las leemos a través de Jesús. Esta gente, Cleofas y el otro discípulo del que no sabemos su nombre, ellos conocen a Moisés, ellos conocen los profetas. Ellos han escuchado esto incluso más que nosotros. Probablemente en nuestra vida, por más que estudiemos, no logremos entender a cabalidad lo que ellos entendían de estos profetas. Es su cultura, es su nación, es su credo, es su historia. A duras penas, si conocemos la historia de nosotros como colombianos, pues más nos va a costar entenderla de ellos. Ellos sabían cada uno de los pasajes que Jesús les estaba contando, pero ahora Jesús lo está diciendo de tal manera que está explicando quién es Él a través de los profetas. Y nos estamos perdiendo mucho de la Biblia si no tomamos a Jesús y vemos a través de Jesús toda la Biblia. Podemos leer la Biblia entera todas las veces que queramos, pero si no hacemos ese ejercicio, si no lo leemos a través de la noticia del nuevo evangelio, entonces estamos perdiendo el tiempo. Como dice Jesús en el versículo 25, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Así que Jesús usa las escrituras, pero no solo las escrituras. Dice la historia que cuando ya iban llegando, Jesús hizo como que seguía y ellos le forzaron, le insistieron a que se fuera con ellos para la casa. En la hospitalidad de estos discípulos, en la insistencia, también vemos la siguiente escena, que al sentarse a comer, dice el versículo 30, tomó el pan y lo bendijo, y luego Jesús parte el pan y se los da. Y es hermoso esta imagen. Jesús está sentado a la mesa con esos dos discípulos y toma un pan y lo parte y se los da. Jesús está evocando su propio sacrificio. Él es el pan. Él es el pan que él mismo se entrega, se parte, se rompe y se entrega a nosotros. A Jesús lo vemos en la Escritura, pero no solo en la Escritura, sino en la práctica de la Escritura. Jesús hizo eso. Él cuenta, ok, esto es lo que los profetas dicen del Mesías y esto es lo que yo hice. No solamente es lo que narran de mí, es lo que yo hice basado en la Escritura. Y solamente nosotros, basado en la Escritura, cuando actuamos en ella, es que vamos a ver a Jesús. Cuando somos hospitalarios como estos discípulos. Cuando vamos y hacemos más de lo que normalmente la ética nos pide. Cuando damos la otra mejilla, cuando hacemos la milla extra, cuando perdonamos, cuando ponemos en práctica la palabra, vamos a ver a Jesús. Porque Él se dio a ver de esa manera. Así como la Escritura hablaba de que Él debía padecer, así Él mismo padeció. No solamente fue lo que el texto decía, sino fue lo que su vida demostró. Hagamos entonces nosotros también lo mismo. Así que hemos hablado de dos momentos importantes. La tumba, donde María está enfocada en la tristeza que le trae no ver el cuerpo de Jesús y se encuentra con el maestro que la llama por su nombre. Estamos en el camino donde estos discípulos de Jesús reconocen a su maestro, no solamente por el texto, sino por la práctica. Cuando parte el pan, cuando se sienta con ellos, cuando se da a sí mismo a ellos. Y ahora
Vamos a terminar en Juan capítulo 20, versículo 19. En el encierro. Dice Juan capítulo 20, versículo 19. Ese domingo al atardecer los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de líderes judíos. De pronto, Jesús estaba de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, dijo. Es el mismo día, es el mismo domingo. Qué día bastante atareado, ha pasado de todo. Y pues no podríamos esperar de menos del día de la resurrección. Es el día más importante en la historia de la humanidad, diría yo. Y por fin, después de narrarnos a María, después de mostrarnos a Cleofas y a su compañero, por fin estamos con los 11 discípulos de Jesús. O bueno, 10. Vamos a notar, si seguimos leyendo el texto, que Tomás no estaba ahí todavía. Y ahorita hablamos de eso. Habían 10 discípulos. Otro de los pasajes nos dice que no solamente estaban ellos 10, sino que habían otros discípulos ahí. Ellos estaban encerrados, así como nosotros, en cuarentena de pronto. Tenían miedo de líderes judíos, porque claro, ahora que Jesús no está, era él el que los protegía, él era el famoso, él era el que no se podía tocar, y si la multitud lo mató a él, ¿qué nos va a hacer a nosotros? Pueden hacernos lo que quieran. Entonces se encerraron, se escondieron, tenían miedo. Notemos que ya en estos momentos, porque ya iba a ser de noche, algunas versiones dicen que ya era de noche, otras Biblias dicen que estaba atardeciendo. Igual ellos cuentan la noche desde las 6 de la tarde, así que si encuentras diferencias por eso. Ya a estas alturas del día, Pedro y Juan fueron a la tumba. A estas alturas del día ya María vino, les dijo que habían robado el cuerpo, después María se fue, después María volvió y dijo que lo había visto vivo. Lucas nos dice que a esa hora en la noche alguien tocó la puerta y era Cleofas con el compañero que habían regresado de Emaús con noticias nuevas. Todo eso estaba pasando. Marcos, en el capítulo 16, versículo 13, lo pueden leer después, nos dice que cuando estas personas llegaron, Cleofas y el otro discípulo de Emaús, corriendo con la noticia, dice que los discípulos no les creyeron a ellos tampoco. Había pasado de todo. Y ellos seguían con miedo y seguían sin creer. Porque a veces Jesús habla a través de las experiencias, a veces Jesús habla a través de la vida de otras personas. Pero como comencé diciendo, todos necesitamos un encuentro específico con Jesús. Y a veces es lo único que necesitamos. Y es todo. Así que de nuevo, como en la tumba y en el camino, Jesús decide aparecerse. Pero esta vez es diferente. Se aparece en el encierro de sus discípulos, pero no se esconde. No es como el jardinero o el peregrino del camino. Hay algo diferente esta vez, y es que Él se muestra tal y como es. Él no disimuló. Dice que se puso en medio de ellos y les ofreció paz. Esta vez no se hizo, no se escondió. Versículo 19 y 20 dice que la paz esté con ustedes. Diciendo esto, les mostró sus manos y su costado. Se alegraron mucho cuando lo vieron. Jesús nos llama por nuestro nombre, quitando nuestra mirada del dolor para que veamos en él la vida. Jesús usa la escritura y su misma vida, la práctica de esa escritura, para que regresemos al grupo, para que regresemos a la comunidad, para que recuperemos la esperanza, para que en medio de la noche salgamos sin dudarlo con una luz de buena noticia. Y en este episodio Jesús usa sus heridas para darnos paz. Cuando les dice, la paz sea con ustedes, la manera en cómo Jesús se da a conocer esta vez es mostrándoles las heridas que tiene. Tomás, que no estaba en ese momento, más adelante en el versículo 25, exclama, yo no creeré a menos que vea la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en el lugar de los clavos y mi mano en su costado. Tomás dijo, no, yo necesito ver sus heridas porque yo lo vi ahí en la cruz. Yo necesito hacer eso para creer que fue él. Y miren que más adelante, y no vamos a leerlo ahorita, cuando él llega 8 días después y Tomás está ahí, Jesús le dice, Tomás, bien pueda. Si quieres, ven y mete tu mano, en mis heridas. Si es lo que necesitas hacer para creer que yo he resucitado, que soy yo, hazlo. Jesús nos resucita en un cuerpo sano. Jesús nos resucita en un cuerpo glorioso, claro, pero mis hermanos, las heridas de la cruz
son lo que hacen su cuerpo glorioso. Es su obediencia, es su entrega, es su amor para con nosotros. Muchos de nosotros estamos viviendo con remordimientos, amarguras, con hasta culpando a Dios de por qué nos tuvo que pasar lo que nos pasó, por qué tuvimos que pasar por esa experiencia, por qué cometimos esos errores, por qué nos hicieron eso. Queremos resucitar en cuerpos sin heridas. Queremos resucitar en cuerpos que no tengan una sola herida, una sola cicatriz, porque nos da vergüenza. Queremos que nos limpien de esas frustraciones, queremos que nos limpien de esos errores, queremos que nos limpien de las decepciones, de las luchas, de las tristezas. Mientras tanto, Jesús, cuando llega a los discípulos, Él lo que hace es mostrar sus heridas, porque esas heridas que Él tiene ahora son prueba de una sanidad más profunda. Y al hacerlo, nos da paz. Ustedes leyeron conmigo que cuando Él les muestra sus heridas, ellos se alegran porque saben que es Él, porque Él es el herido, Él es el traspasado. Como Tomás, cuando vio sus heridas sin tocarlas, la Biblia nos dice que Él las tocó, exclamó: Dios mío y Señor mío. A veces necesitamos ver las heridas de Jesús para reconocerlo. Y lo más importante, a veces en nuestras heridas también lo podemos encontrar. El versículo 21 dice: la paz sea con ustedes. Así como me envió el Padre, yo también los envío. Piensa en eso por un momento. Así como me envió el Padre. El Padre lo envió a sanar, a predicar, a traer buenas nuevas, a morir, a ser lastimado, a ser herido, a resucitar. Y ahora Él nos está enviando de la misma manera. Jesús resucita, pero sus heridas no desaparecen en el proceso. Porque la vida que Él está ofreciendo no es una que niega el dolor, sino una que ofrece sanidad a nuestro dolor y ofrece sanidad a otros por medio de nuestro dolor. Así que no escondamos nuestro quebranto, no escondamos nuestras heridas. No temamos mostrar a la gente nuestras marcas también. Porque al hacerlo, tanto ellos como nosotros hemos de ver lo mismo. Manos perforadas que traen sanidad y paz. Jesús se encuentra con nosotros en la tumba, en el camino, en el encierro. Jesús está revelando, Jesús está hablando, Jesús quiere que le veamos. Podríamos continuar narrando más pasajes después de la resurrección, otras cuantas historias que se dan. Pero lo importante, mis hermanos, esta mañana es que sepamos que el Señor sí está cercano, que Él nos está llamando para que quitemos la mirada de aquellas cosas que nos están haciendo daño, que Él nos está llamando a que pongamos nuestra vida como testimonio, practicando aquellas cosas que ya sabemos, que Él nos está llamando a dejar de pedirle que nos haga totalmente nuevos y que nos quite para siempre los malos recuerdos y a entender que aún en esas malas experiencias, Él también se revela. Cuando vemos sus heridas, sabemos que es Él. Cuando vemos sus heridas, Él nos trae paz, Él nos trae sanidad.